Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web historiaconsentido.com y de la red de Podcast SM. Un saludo un día más y volvemos a Venecia. Me vais a odiar tanto Venecia, pero no puedo resistirme al embrujo y a la calidad pictórica y a la calidad artística que allí se encuentra. Esta vez sí, voy a terminar ya con el Palazzo Chini. Tiene una página web, tiene una página en Facebook interesantísima. Suelen sacar, os podéis meter poniendo Palazzo Chini, todo lo que son las conferencias que dan, todos los encuentros. Cada día nos van sacando una obra. Introduciros en ese mundo que es absolutamente deslumbrante, así como la otra parte de la Fundación Cini. La Fundación Cini tiene el Palacio Cini y luego tiene la isla de San Giorgio el Mayor, que ahí también hacen exposiciones y tienen ahí la parte más importante de lo que es su actividad cultural, la tienen allí. Os invito a que la sigáis tanto a través de la página web de ellos como del Facebook. Y el tema propuesto para terminar con la historia de Cini es el Palazzo Cini y el Renacimiento. He titulado así este podcast. Y nos habíamos quedado con un cuadro que es muy sorprendente, que es Doppio Retrato de Amici, de Jacopo Carucci, detto Il Pontormo. Il Pontormo. Bueno, luego os explico cómo es el cuadro, pero ¿quién es este señor el Pontormo? Debe su nombre a la villa de su origen, que es Pontorme, en Empoli. En 1494 nace y muere en Florencia en el año 1557. Es Carucci el gran protagonista de una fase nueva que revela una inquietud de experimentar a la maniera moderna, aplicado a la realidad, aplicando lo que es la realidad al aspecto retratístico. En eso se caracterizó mucho. Giorgio Vasari en su Vite, en el año 1500, en la obra que hace en 1568, traza una coordenada biográfica para reconocer en uno de los dos personajes que aparecen en este cuadro, al mercader de vidrios veneciano Becuzio Viceriario di Gambiasi, para el que Andrea del Sarto, que había vivido en Florencia entre 1486 y 1531, maestro de Pontormo, había pintado un altar para el monasterio benedictino de los santos Lorenzo y Onofre en Gambassi, en Florencia, pala que hoy se encuentra en la Galería Palatina, y también hay un retrato conservado en Edimburgo. Se desconoce con certeza la identidad del segundo personaje, pero algunos han creído ver en él un personaje que conectaría con la élite humanística ligada a la familia de los Medici, de cuyo círculo formó parte el joven Pontormo, que se encontró en los escritos de Cicerón y en los ideales republicanos un elemento político y cultural al que adherirse. Él vivía en lo que era el ambiente de los Medici, pero los Medici en el fondo eran unos príncipes déspotas, y entonces estos pintores, que muchas veces tenían un espíritu muy libre y una necesidad de crear sin cánones, sin una estética obligada como era la representación de las perfecciones que marcaban los Medici, porque claro, esto pasaba. Florencia vivía una contradicción. Por una parte, en todo lo que era el esplendor cultural que estaban pagando los Medici era muy bonito, pero los Medici también eran en gran medida, unos tiranos. Llevaban aquello como si fuera un auténtico
principado donde las élites y sus amigos eran los que mandaban. Entonces, las obras de Cicerón y las ideas republicanas marcaron mucho a Pontormo. Y las palabras de Cicerón aparecen en verso, en grafía diplomática, que porta un personaje en la mano, mientras que el otro la indica con el dedo. Y se trata de un pasaje de Amicitia, que resalta este autor latino, Cicerón, el valor supremo de la amistad entre otros sentimientos humanos. Es interesante resaltar que en el inventario de la colección del marqués Gianluca Orazio Pucci es contado como una pintura del Settecento, no como una pintura de 2 siglos antes. Y los personajes los identifica con Litero y Calvino, que daría luz en las 2 imágenes de un Pontormo que estaba muy próximo a las ideas de las corrientes de los espirituales seguidores de Juan de Valdés. Fijaros, si hemos hecho podcast de Juan de Valdés, pues aquí nos sale otro nuevo personaje en la Galería Cini vinculado a los círculos de Juan de Valdés y muy identificado con la obra El beneficio de Cristo de Benedetto Fontanini, que nació y murió en Mantua en 1490-1556 y que escribe, es que esto es cerrar un círculo muy completo, porque lo hemos visto en varios podcasts. Fontanini era monje de Mantua, pero está en Venecia, está en San Giorgio el Mayor. Allí escribe El beneficio de Cristo, un cuadro que guarda relación supuestamente con los círculos de Valdés a los que Benedetto Fontanini pertenecía. Es hecho, este libro, El beneficio de Cristo, es hecho en San Giorgio el Mayor, como os digo, que es propiedad de la Fundación Cini, que es de ellos. O sea, el monasterio es un monasterio que los monjes hacen allí un servicio de un servicio espiritual, pero el monasterio es todo de este señor, ¿eh? Ahora tú vas allí, eso es todo Fundación Cini, aunque los monjes pueden decir la misa en una esquina, que ya 4, el otro día estuvo un amigo mío allí, me dijo que habían 4 y el quinto se había muerto el día que fue, le creí entender. Pero bueno, tampoco tiene nada que ver, porque la vida, los monasterios se cierran, se abren, se transforman y evolucionan. Pero fijaros qué cosa más curiosa. Todos los podcasts que os he hecho de los seguidores de Valdés se nos presentan ahora con Benedetto Fontanini, con El beneficio de Cristo y con la obra de Pontormo. Es además este cuadro un ejemplo de profundización psicológica que lo unen con la intensidad del retrato, con referencias también a Rafael y a Sebastiano del Piombo. Rafael ya sabéis que es considerado el mejor pintor probablemente. Sebastiano del Piombo es un pintor a nivel por lo menos de Miguel Ángel y de otros grandes maestros. La pintura de Pontormo, situada entre los años 1523 y 1524, seduce por la bellísima textura que, realzada por las lacas, da al blusón un hábito oscuro sobre un fondo también oscuro que realza los rostros, y también hay con un reborde blanco de las camisas. La sala, para acabar con la sala renacentista, conserva, aunque luego seguimos con obras del Renacimiento, pero ya las vamos a ver como de los maestros de Ferrara. La sala conserva una pieza de terracota, que es una Madonna con el Bambino, obra de Giovanni de Fondulis. En esta obra el maestro Fondulis, que vivió en Crema, en la ciudad de Crema, en 1420 a 1497, se conservan restos todavía de la policromía y la fecha de datación se sitúa entre los años 70 del siglo XV. Revela una relación con la obra de Donatello. Donatello vive en Florencia entre 1386 y 1466. Esta obra sería de 1468 y guarda relación especialmente con la Madonna para el altar de la Basílica de San Antonio, con ciertas reminiscencias de Mantegna. Completa la sala, una consola veneciana del Settecento con patas de cabriolé, con los apoyos de ónice gris y blanco
y un entallado en lo que se denomina al cartucho. Y pasamos a la última sala que también es una sala excepcional, que es la sala dei Ferraresi, la sala de los Ferraresi, que es la que os he dejado para el final, aunque hemos entrado por la sala del Renacimiento puro, donde hemos visto obras de Siena, obras de Florencia, de la Toscana, obras venecianas y obras de la Reggio Emilia, para que os hagáis una idea de lo que hemos estado en una parte recorriendo. La sala custodia un precioso núcleo dedicado al Renacimiento de Ferrara y es representativo de la mayor personalidad artística activa en la corte de este. La comarca de este, que el nombre es igual que el punto cardenal, es la que tiene por capital a Ferrara. Entonces es lo más representativo en el siglo XV. El culto a la memoria de su patria, Vittorio Cini, le lleva, él había nacido en Ferrara en el año 1885, ejerció un intenso interés de coleccionar las obras de los más ilustres pintores de su ciudad de origen. Y que uno es de un pueblo, pues oye, si tiene encima la posibilidad de tener las obras de la gente que es de allí, pues era como aquí cuando la dictadura, que decían, claro, si un presidente de la Diputación era de un pueblo, pues la calle, la entrada de ese pueblo estaba asfaltada, había aceras, había luz y había de todo. Y si no eras de ese pueblo, si eras del pueblo de al lado, pues te quedabas sin luz, sin carretera y sin aceras. Pues dijo, oye, yo voy a comprar también las obras. El ejemplo no vale, es un excursus también para que yo me relaje de lo que es la dureza a veces de los términos que hay que emplear en las descripciones. Para construir esta colección se sirvió Cini de la colaboración de su asesor Nini Barbantini, que ya nos ha aparecido al principio de nuestro relato sobre la Galería Cini. Y a este genial e infatigable crítico, museólogo y coordinador y sostén de la memoria del Renacimiento de Ferrara en el Palazzo dei Diamantini, en 1933, Cini le ofreció el encargo de ordenar la colección del Palazzo del Gran Canal, de nuestro palazzo, y de realzar el castillo de Monteselice, que es un castillo esencialmente con muchas armaduras y muchas cosas. Yo no lo he visitado, no puedo contaros de él, pero nuestro amigo Miquel, que sale en muchos de mis podcasts, sí que lo visitó por una serie de estos de extraños rebotes que con un profesor acaba allí, y me dijo que es una cosa pero magnífica, y de ese me fío. Bueno, gracias a la presencia constante de este Barbantini y de sus sugerencias, se presenta la actual colección de la Escuela Estense, cuando hablo de este Estense de Ferrara, del Renacimiento, contando con prestigiosas piezas y obras maestras de Tura, de Roberti, de Dosso Dozzi y de Mazzolino, que son expuestas gracias a la magnificencia de la familia Cini Guglielmi di Bulci, así como obras de otros artistas de Ferrara, como el maestro de los 12 apóstoles, Garofalo, Panetti, Girolamo de Capri, Scarsenillo, que aquí se exponen por deseo expreso de los herederos. Las obras, ¿qué tenemos en la sala dei Ferraresi? El recorrido cronológico se inicia con una tablita de ámbito paduano-ferrarense. Cuando hablo de paduano, de la ciudad cercana de Padua. Podéis ir a Padua desde Venecia, si vais alguna vez, cogéis los trenes magníficos y en 30-35 minutos estáis dentro de Padua. Excelente ciudad, excelente ciudad. No voy a desviarme del tema, que estamos en el Palazzo Cini y no estamos en Padua. Bueno, pues fue esta obra por un tiempo atribuida a Girolamo de Giovanni di Camarino, que vivió entre 1449 y 1473, y recientemente atribuida al húngaro Michele Pannonio, que vivió entre 1400 y 1464, activo en la Delicia, en una villa, en una parte bellísima de la comarca estense que se llama Belfiore, bellas flores. Eso ya indica la elegancia y la excelencia del enclave. La obra revela el eco de la pintura del paduano Francesco Squarcione, que vivió en Padua entre
1397 y 1468, con una notable capacidad de perspectiva y fuerza receptiva de las novedades divulgadas por Piero della Francesca durante su periodo ferrarense en la corte de Borso de Este en torno al año 1450, fecha en la cual se data esta obra. La sala prosigue con una exquisita tabla de tonos así como moraos, como una especie de tono extraño que es casi el tono que eligieron para entelar el palacio. Este es el morao que tiene de Cosmetura, que es la obra San Giorgio, 1475, obra de Cosmetura. La obra de Cosmetura nace y muere en Ferrara en 1430 a 1495, proviene de la colección del marqués Costabili y formaba parte, junto con el panel gemelo que representaba a San Aurelio, hoy en el Museo Pol di Pezzoli de Milán, y acompañando los dos cuadros a una Anunciación que se conserva en la Galería Colonna de Roma, que formaba parte asimismo de un altar portátil cuya parte principal era la Madonna en adoración del niño, llamada Madonna del Zodíaco, y que antes se conservaba en la colección del príncipe Colonna. Todos estos nombres nos están sonando siempre, pues sí, son los personajes que hemos visto cuando hemos recorrido otros podcasts sobre todo con el tema de Valdés, que he hecho bastantes podcasts este año referidos a ese tema. La presencia de dos santos patronos de la ciudad de Ferrara, como Jorge y Maurelio, nos sirve para situar en tiempo y colocarla como pieza de un retablo encargado a Cosmetura por algún miembro de la casa de este en 1475 y donado al duque Ercole. Cuando hablamos del duque de Ercole es Hércules I, que cronológicamente es con el que se data el altar de Colonna. Se ha creado un frente escénico para arropar a este santo guerrero con una idea de arquitectónica con volumetría, en el momento en que Jorge vence al dragón, que según la leyenda áurea tenía sitiada a la ciudad y a la princesa. Iba revestido con una armadura de diseo renacentista, como muy ceñida, y está partiendo la cabeza del dragón con un gesto victorioso. Y levanta las bandas de la loriga. Es como si la loriga es como si fuera la faldita, así con tiras metálicas, que es lo que complementa la armadura, y está como si de un baile se tratara. A continuación, en la colección aparecen tres piezas impresionantes, que son tres paneles que representan a tres santos. El primero, a San Jorge, a San Jerónimo y a Catalina de Alejandría, pintadas en 1473 y obras de Ercole de Roberti. Hércules de Roberti, que Ferrara 1456-1496, pintó estas tablas que en un tiempo estaban insertas en las pilastras laterales de la carpintería de un grandioso políptico de altar, que Floriano Grifoni, personaje insigne de la corte de Bolonia, había ordenado pintar entre 1470 y 1473. Esta obra estaba destinada en la Basílica de San Petronio de Bolonia. Bolonia es una ciudad más al sur de Padua. Era la ciudad que tenía más vinculación, que tuvo mucha vinculación con los estados vaticanos cuando se quedaron con todo lo que era de Italia. Bueno, de Italia, de lo que era la península italiana entonces, que no era como reino tal. El políptico fue realizado por Francesco Cosa. Francesco Cosa nace en Ferrara en 1446 y muere en Bolonia en 1478, con un joven Hércules de Roberti y del Cremonesi Agostino de Marchi, que trabajó los marcos, y el retablo fue desmembrado a comienzos
del año 1731. Los santos se encuentran en nichos pintados en una arquitectura como si estuvieran excavados, como si estuviera labrada, como si estuvieran hechos en escultura, con lo que nos crean, como os digo, una sensación de esculturas en relieve o como si de un bajo relieve en el fondo se tratara. Tenemos que situarlas habitando un marco como pequeñas esculturas en un trampantojo o engaño visual de rica volumetría de paños, y del estudio cuidado de los paños nos permite decir que estamos ante obras excepcionales y que tienen además una gran influencia de cosmetura. La siguiente tabla es una tabla que lleva el nombre de San Giovanni Battista en el desierto. Es una obra de 1471 y es obra de Marzo Soppo. Marzo Soppo nace en Cento en el año 1433 y muere en Venecia en 1478, y es el autor de esta tabla en la que se muestra al precursor, a Juan el Bautista, en una antigua ruina y con un fondo de un paisaje bellísimo. La vida estética nos recuerda del desierto y la meditación son presentados aquí por un arco ruinoso que acoge al santo con unas sólidas rocas. La ruina simbolizaría la civilización pagana. Luego también hay 3 cipreses de fondo, a escala en la profundidad, símbolo trinitario. En primer plano hay una rama seca, que es como representa la vanidad del mundo, y todas las características del cuadro nos lo sitúan en la etapa, podríamos denominarlo así, como etapa de madurez pictórica de Marzo Soppo, a la que en esta época tenemos en Venecia, en 1471, etapa pictórica en la que se establece un diálogo con la obra de Giovanni Bellini. Giovanni Bellini vive entre 1430 y 1516. La única pintura que hay en tela, porque todas son pintadas en tabla, de esta época, es el retrato de Tito Vespasiano Strozzi. Strozzi también, una familia que nos ha sonado en todos los podcasts relacionados con cardenales, con papas, todos estos andan allí metidos. Esta es una obra de Vespasiano Strozzi, pintada en 1470 y obra de Baldassare Baldassare es Baltasar en castellano. Proviene esta obra de la colección Costable y se trata de un retrato fiel de Tito Vespasiano Strozzi. Está de medio lado. Bueno, ¿quién es este Strozzi? El Tito Vespasiano Strozzi vive entre 1424 y 1505 y fue gobernador de Rovigo, en el Véneto, de Lugo, en la Emilia Romana, y de la Romaña del Este, durante el reinado de Hércules I y de Alfonso I de Este. Y este personaje, estoy ya diciendo muchas veces pero es que la región se llama así, fue el líder en potenciar el legado de los círculos humanistas en la corte de Ferrara. Esta es una efigie, es un perfil, cultivada según el modelo de la medallística romana, que encontró en Pisanello, sobre todo. Pisanello vivía entre 1395 y 1455, el más grande y genial de sus intérpretes. En la colección de retratística del pintor de la Regia Emilia, Baldassare del Este vive entre 1432 y 1504, se sitúa esta obra con firma en la parte baja, hoy no muy legible. La pintura es datable hacia el año 70 del 400 y está asociada al excepcional retrato de Borso de Este, de la colección del Castillo de los Sforza de Milán, en sintonía con el magisterio de Francesco del Cosa. Esta cultura de buscar en la antigüedad romana los perfiles e imitarlos es muy evidente en Hércules de Roberti, que vive entre 1456 y 1496, y muy apreciable en el tondo de la Madonna con el Bambino, en un tiempo probablemente de formato rectangular, como eran las representaciones elegantes de la antigüedad. Lo de ponerlos en tondos fue una cosa posterior, en tondos en marcos circulares. Para iniciar el Cinquecento, ¿qué tenemos? Pues tenemos una Madonna con el Bambino, obra de 1506 y del gran pintor Lorenzo Costa.
Lorenzo Costa vive en Ferrara entre 1460 y Mantua en 1535. Y este fue el más importante artista de Ferrara que condujo el arte de la Reggio Emilia a la maniera moderna, en una vida intermedia entre el protoclasicismo ecléctico, capaz de conjugar el diseño de los artistas de la Toscana, el experimentalismo óptico de Leonardo y el humor bizarro de artistas como Amico Spartini. Amico Spartini era de Bolonia, vivió entre 1475 y 1552. La obra se fecha alrededor de 1506, recibiendo por la fecha influencias de Aspertini, de Francia y de Leonardo. Leonardo vivió entre 1452 y 1519. De este último podemos destacar el delicado paisaje de fondo, las cálidas tonalidades de la piel, la bruma de su esfumato y el melancólico paisaje fluvial que aparece en un segundo plano. La sala custodia 3 obras maestras del pintor Ludovico Mazzolino, también impresionantes. Ludovico Mazzolino vive en Ferrara de 1480 a 1528. Era alumno de Lorenzo Costa y protagonismo de una interesante síntesis entre la pintura de Ferrara y las novedades estéticas de los pintores del norte. La obra más antigua es una Pietà pintada en 1520 y de Ludovico Mazzolino, como os he dicho. Se data en el segundo decenio del Cinquecento. María está sentado sobre un murete como escamao, que escamao es que tiene escamas, porque también nosotros en nuestro lenguaje escamao es cuando está uno enfadado, pues con escamas artísticas, que recuerdan mucho este tipo de escamas a los sarcófagos antiguos. La Virgen tiene rostro de anciana, levanta al alto sus brazos en modo de cruz y tiene sobre las rodillas el cuerpo de Cristo muerto. Detrás el monte Calvario oculta el horizonte y sobre la cima, muy matizados, la presencia de las 3 cruces que hacen recordar el proceso del descendimiento. El cielo está tenebroso, pero el fondo se va despejando por un lado, como recordando la calma del atardecer. Esta obra se relacionaba con la plegaria del oficio divino de las vísperas, a la que se asoció la devoción a la piedad, que en la pintura del norte, de la cual recibe mucha influencia este autor, fue definida con el nombre de Wisterbild. La otra obra de Ludovico Mazzolino es La circuncisión, también de 1520. Perteneció al cardenal Hipólito d'Este. La tabla está toda birragada, muchos personajes por la fisonomía de los asistentes que siguen muchos escrupulosamente la acción, repasando los libros del rito de la circuncisión, de la observancia hebraica, y están leyendo a ver si se está haciendo lo que dice, y se aprecia en la obra un rico caleidoscopio de influencias nórdicas y flamencas, sobre todo de Patinir, que vive entre 1483 y 1524, y de Bruegel, que vive entre 1525 y 1569. A la expresión trasalpina, o del norte, como se denomina al otro lado de los Alpes, se une la fuerza de las referencias a la antigüedad, como en las pinturas del sarcófago de la Domus Aurea, reinterpretada aquí y reflejada en la magnífica arquitectura triunfal del fondo, donde contemplamos grutescos y volutas de azúcar, a los que acompañan bajorrelieves de una montaña romana pintada al oro. ¿Qué es esto de las volutas de azúcar? Pues son como si dijéramos unos grutescos como al relieve, buscando nuestro trampantojo, que hacen como que si fueran resaltadas. Es como si viéramos una especie de molduras de escayola que resaltan un poco, que tienen volumen. Sigue la reseña de las obras de Mazzolino con la obra suya más tardía, que es La presentación de Jesús en el templo, del año 1530, también obra de Ludovico Mazzolino, y el autor permanece fiel a su estilo de refinamiento basado en el conocimiento espacial de las obras antiguas y componiendo el interior de un templo en el que destaca un retablo como fondo de la escena, y en la parte superior, en el óculo, en un círculo, se aprecia una escena matrimonial, y en el centro una paloma del Espíritu Santo
que desciende del cielo ante la escena de la presentación. En la colección Cini no podría faltar una obra del más importante artista activo en la corte estense en la primera mitad del Cinquecento. Se trata de Giovanni Francesco Luteri, llamado Dosso Dossi, que vivió en San Giovanni del Dosso, de ahí le viene el nombre. Nació en 1486 y terminó sus días en Ferrara en 1526. Se trata de una tabla extraña, de una tabla romboidal, y se le ha nombrado como escena alegórica y fechado en 1526, de Dosso Dossi, un cuadro muy extraño. Formaba parte del techo de la cámara de dormir del duque Alfonso I de Este, dentro de la labor suntuosa de su palacio de Ferrara. Gran parte de la decoración del techo fue pintada en 1526 y fue desmembrada cuando el ducado estense fue anexionado a los estados pontificios en 1589, terminando varias piezas de la colección en la colección particular del cardenal Scipione Borghese. La Galería Borghese os sonará, de Roma, el cual restituyó a este probablemente otras tablas, y una de ellas hoy conservada en la Galería Estense de Módena. Después de la tabla que retuvo el prelado, el cardenal Borghese, es la tabla de Cini, una de las de más valor de la recreación del techo citado. La escena representa una pelea entre un joven con corona vegetal y una chica con un velo en la cabeza, mientras un joven mira al espectador sonriendo por la escena. Un joven se tira de los cabellos al contemplar un trozo de pan y una copa de vino derramada sobre un manco mantel que se atribuiría, según los entendidos, a una profanación eucarística. La viveza de los colores rojos, la construcción de las figuras, nos hacen pensar en los colores muy presentes en Tiziano. Al hermano de Dosso Dossi se le atribuye la tabla Sagrada Familia con San Juanito, obra de Battista Dossi, pintada en 1530. El maestro Battista Dossi vive de 1490 a 1548, recrea el episodio del Evangelio apócrifo del Pseudo-Mateo, en el que relata cómo durante la huida a Egipto Jesús, ante el Bautista, barea una datilera para que sus padres se alimenten. La obra sorprende por la calidad del paisaje, muy cuidado y con notables referencias a Rafael, del que Battista formó parte de su taller durante la primacía romana y muerte de Rafael Sanzio en el año 1520. Para terminar la visita quedan dos obras colocadas en el pasillo que llevan a la sala de la Sala Ferraresi al salón para que podamos salir de él. Se trata de La adoración de los pastores de Michele Ciampanti, atribuida, como os digo, al maestro Ciampanti, que vivió entre 1463 y 1510, conocido él como el maestro Stratonice, fascinante personalidad artística del segundo Quattrocento toscano, del que esta obra revela una ecléctica vena estilística, herencia sienense de la zona de Siena y abierto al ambiente de Botticelli. Es una obra de influencia flamenca y muy reconocible esta influencia flamenca por el paisaje. Y se completa la colección con Sacra Familia con San Juanito, obra de 1520 realizada por Piero di Cosimo. De la última etapa de Piero di Cosimo, que vivió en Florencia entre 1462 y 1522, tenemos en esta tabla en que la nueva impronta estilística próxima al aire devoto de Andrea del Sarto, Florencia 1486-1531, en que las pinceladas se hacen menos metálicas para poder acoger contornos más mórbidos y el esfumato. Y son interesantes algunos detalles iconográficos,
como el pequeño San Juan, que construye una cruz de madera aludiendo a la futura pasión de Cristo. El paisaje flamenco es a la flamenca y procede probablemente de una estampa de Luca de Lleida. Nació en Leyde, en los Países Bajos, y vivió allí entre 1494 y 1533. Como os dije en el podcast anterior, el Palacio Cini abre sus puertas normalmente de finales de abril a principios de noviembre, y fuera de estas fechas muchas obras participan en exposiciones internacionales, retornando normalmente por esos meses a Venecia. Este influjo hace que también en la temporada expositiva lleguen piezas para ser expuestas en el conjunto principal de la colección Cini. ¿Dónde está la colección? Otra vez voy a recordaros, porque ya hemos acabado. Ya con esto, imaginaros que hemos hecho un recorrido relativamente pequeño. Hemos pasado de obras del año 1400, había alguna de 1300, 1400 a 1530, 1540. Cini, aunque era un gran coleccionista, se obsesionó con lo que era la presencia de los primitivos y luego del Renacimiento, y con todas las variantes que tiene el Renacimiento por zonas. Entonces, ¿cómo podéis ir a este sitio? ¿Dónde estará eso ahí en Venecia? Uno se vuelve loco bueno, pues no es nada difícil. Si estáis en lo que es el centro de Venecia, tomáis todas las indicaciones que ponen a Academia. Academia es la Academia, que es el mayor museo de obras de arte que tiene Venecia, juntamente con el Museo Correr. Cuando pasáis el puente de la Academia, que es un puente que dejaron de madera, que creo que se hicieron en la época de los franceses, que planearon allí en tiempos de Napoleón acabar con canales y hacer calles, afortunadamente no lo hicieron. Cuando estáis delante de la Academia, teniendo su fachada de frente, su fachada es como una iglesia porque era un antiguo convento, era una antigua escuela que tenía su capilla. Teniéndola de enfrente, tomáis a mano izquierda, vais hacia la izquierda y seguís siguiendo las indicaciones que indican el Museo Peggy Guggenheim, que tiene allí su palacio, que hizo un palacio y conserva obras modernas excepcionales, y luego más adelante termináis ya prácticamente en la Plaza de San Bío, donde hay varias cosas. Una es la iglesia anglicana de San Jorge, que también es muy interesante por los conciertos que se dan dentro de ella, y en esa esquina está el Palazzo Cini, que lo veis porque está muy bien indicado. Hay una plaza, la Plaza de San Bío, que veis perfectamente. Os lo estoy diciendo para ir andando. También hay una posibilidad de parada en el Vaporetto, pero sí os dais una vuelta. Y luego yo os recomiendo que continuéis, una vez habéis visto a la Fundación Cini, continuar hacia adelante hasta llegar a la gran, excepcional obra de Baldassare Longhena, que es la Iglesia de la Salute, y prolongarse un poco más, ir a la punta de la Dogana para poder contemplar todo lo que es el devenir de todas las embarcaciones que entran y salen en los canales de Venecia. Hoy hemos estado y hemos terminado de recorrer el Palacio Cini, un palacio que vimos fruto de lo que muchas veces son unos planes que terminan siendo otros. Hemos estado en el Palacio Cini y hemos visto, contemplado y nos hemos dejado inundar por el Renacimiento italiano. Esto es Historia con Sentido y un día más encantado de haberoslo podido contar, Juan Carlos González. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y
Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.